Incluso hay una idea que fue de Ángela Hernández y que ahora, en estos días, la planteó Basilio Belliar. Y yo le dije que en la inauguración de la Semana de la Poesía teníamos que decirlo. Es que nosotros estamos pidiendo que llegue un momento en que después del himno nacional, en cada escuela se lea un poema. Eso está aunque sea corto. Eso se puede lograr, claro que sí. Un poema, aunque no tiene que ser un poeta dominicano, de un poema. Y no tiene que ser de esta época, puede ser de cualquier época. Muy buenas, Ángela Español desde el corazón de la educación y en esta ocasión con el lujo y con el honor de recibir nada más y nada menos que al señor Mateo Morrison, quien es escritor, poeta y ensayista dominicano. Es reconocido por su obra literaria que ha sido traducida en varios idiomas y ha hecho grandes contribuciones a la cultura tanto nacional como iberoamericana. El señor Mateo Morrison, además, en el 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura, todo un honor para un dominicano que ha dedicado su vida a las letras, al arte a través de la palabra, que además de todo ha hecho varios espacios que el día de hoy fortalecen la literatura y la poesía en nuestro país y tiene muchísimos seguidores, estudiantes y personas que a través de su inspiración pueden también apostar al valor de la poesía, al valor de las letras, al valor de la literatura. El señor Mateo Morrison actualmente dirige la Fundación Espacio Cultural, donde se desarrollan múltiples proyectos también en el área de la poesía y literatura, y además encabeza la Semana de la Poesía, que cada octubre en nuestro país se celebra para poner al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la comunidad educativa, poesía para el alma, para el espíritu, para seguir construyendo y siendo muy felices a través de las letras. Es para mí un honor recibirlo en este espacio desde el corazón de la educación. Don Mateo, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Como dije antes, no siempre se da el lujo de conversar con un escritor, con un poeta, con un ensayista dominicano que nos enseña tanto su trayectoria, y la verdad que para mí en particular es todo un placer tener esta conversación desde el corazón de la educación con usted. Gracias por aceptar la invitación. Y para mí es ampliamente significativo porque estos espacios permiten que podamos contribuir a mejorar y a superar la educación, a ligar la educación y cultura. Y es algo que está tan cercano a mí que me complace mucho estar con este programa y contigo. Muchas gracias, lo disfrutamos infinitamente. Y vamos a iniciar nuestra conversación para ponerle un acento y un tono bien cercano, para que usted me cuente algo que yo tengo mucha curiosidad de saber, y es cómo fue ese Mateo joven en la escuela, qué influencia tuvo en la escuela para que usted se diera el escritor y el poeta que es hoy. Cuéntenos esa experiencia de juventud. Mire, en realidad esa es una pregunta para mí que me lleva al patio de mi casa. El gran poeta Antonio Machado cantaba siempre su patio de Sevilla. Bueno, pues yo tenía mi patio de la Cruz de Mendoza y en ese patio estaba muy cerca la primera escuela, una escuela, ¿verdad?, para niños, y fue para mí una experiencia importante porque los primeros pasos en la educación los recibí de mi padre, de mis padres. Mi padre Edward Morrison, jamaiquino, y mi madre Efigenia Fortunata. Y mi abuela, ellos tres fueron inclinando mi interés por la cultura, por la poesía, por la educación. Cuando llego allá a la escuela primaria, ya sentía la necesidad como de expresarme. Yo pienso que tuvieron que ver varios factores. En la primera etapa influyó mucho tener una familia muy unida, tener hermanos, primos,
primas y tías que vivíamos prácticamente en una comunidad. O sea, éramos un grupo de miembros de la familia Morrison Fortunato que vivíamos prácticamente en comunidad. Entonces, cuando yo voy la primera vez ya a la escuela, que voy integrándome en el espacio formal de la educación, cuando ya voy al espacio formal, lo primero que me di cuenta es que la naturaleza que rodeaba mi casa, que era una zona en ese tiempo rural, ahora ha cambiado mucho, pero era Alma Rosa, era una zona rural con muchos árboles frondosos, con una gran vegetación, con frutos que nosotros perseguíamos, ¿verdad? En esa expresión que incorporamos al español dominicano, íbamos a marotear, claro. Que ya el diccionario íbamos a marotear y era una experiencia fundamental. Entonces mis primeros textos que no apuntaban a nada profesional, fueron como ese impacto. Entonces lo que escribí en las composiciones que nos ponían en la escuela, yo trataba de escribir los árboles, las aves, esa parte comunitaria. Por ahí comenzó mi poesía. Pero también tengo que reconocer que la cercanía de la religión y de la Biblia, a través de mi abuela, que era una dirigente religiosa, ella, casi como de castigo, por portarme mal, me dijeron, vete donde tu abuela para que te dé la Biblia completa. Y entonces y era un castigo, en ese momento lo sentí cuando vi eso, pero cuando encontré el Cantar de los Cantares de Salomón, me detuve ahí y me parecieron unos poemas tan hermosos que todavía los vuelvo a leer ahora y lo encuentro muy hermoso. Y yo creo que ahí se inició mi inclinación por la poesía y más en esos cantos de Salomón, que son poemas amorosos. Entonces, ahí enlaza entonces la otra etapa, es la etapa cuando ya voy creciendo, estoy comienzo la secundaria, entonces ya las composiciones eran a las muchachas. O sea, a las muchachas. Importante. A las muchachas. Yo le iba a preguntar justo eso. A las muchachas. Para tener un poco de contexto de la época. Sí, a las muchachas trataba de describir cómo caminaban o una sonrisa o cualquier aspecto que me atrayera. Y a veces, y se la mandaba a veces, ¿verdad? En el curso. Me la aceptaban casi todo, una que otra me decía, no me gustó ese poema. Pero ahí yo comencé como a interesarme por la poesía. Sin embargo, en ningún momento en ese periodo pensé que iba a estudiar letras, que iba a estudiar derecho, que iba a estudiar nada. Había una fuerte inclinación hacia la ciencia, hacia las ciencias en sentido general. Cuando ahora hace unos años me juramenté como miembro de la Academia de Ciencias, contaba eso. O sea que en realidad yo comencé mi inclinación por la ciencia, me gustaba la biología, la física, la química, pero en mi familia había un gran deseo de que hubiera un médico. Entonces, tanto mi abuela como mis padres me decían, bueno, tú eres el mayor, necesitamos un médico en la familia. Y yo lo intenté. Pero no hay duda que cuando fui a la universidad y en el Centro de Estudios Generales, que antes no sé, que era la UAS, que era Centro Universitario de Estudios Generales, mi matrícula es 655011. De ese periodo, todavía lo recuerdo. De ese periodo, cuando yo fui que había que hacer, no se entraba directamente a la facultad, sino que hacía que sea un periodo previo para después ver a qué uno se inclinaba. En definitiva, las pruebas que hice para inclinarme a la medicina no fueron... No prosperó. No me sentí bien. Y entonces le dije, bueno, voy a decir con sinceridad a mis padres de que si yo no soy capaz en una práctica de hacer una disección de un lagarto, menos lo voy a hacer de un ser humano. Arriesgado. Entonces ahí vino la clase de lengua española
con el profesor Rafael González Tirado, que murió el año pasado y siempre él recordaba esa anécdota. Y él puso una composición sobre un tema libre. Era uno de esos fines de semana que venía Semana Santa. Y entonces dijo, bueno, a todos los estudiantes me traen un tema, son 10 páginas. El tema es libre. Entonces yo hice mi composición. Eso le salía mejor que pasar el bisturí al lagarto. No, pero totalmente. Una obra de arte. Totalmente. Entonces me fui, en esos días fuimos a la playa, fuimos a Boca Chica, hice algunas anotaciones, que es la cuestión de la arena, después la cuestión de los árboles, y llevo mi composición. Ya, y cuando estamos ahí, el profesor se la lleva, y cuando vuelve el otro, unos días después, dice, señores, aquí hay 4 composiciones muy buenas, pero entre las que hay aquí hay un poeta. ¿Quién es Mateo Mora? Ay, qué bien. Entonces, de alguna Ese fue tu primer reconocimiento. Sí, él me dijo que Claro. hay un poeta, Mateo Mora. Entonces era una prosa poética, era una prosa poética, naturalmente de estudiante de ese periodo, pero que me fue como inclinando. Ahí mismo volvía con las dudas si entonces estudiaba letras o que no había licenciatura en letras, estudiaba derecho, medicina o ingeniería. Entonces, digo, bueno, ¿qué hago? Y hicieron una evaluación y vino un profesor chileno, Fidel Halges, y era una clase de biología. Y yo vengo en una asamblea, y yo vengo, que había leído algunos textos de biología, y vengo en una exposición. El profesor me dice, mire, usted tiene que estudiar biología. Nosotros vamos a conseguir una beca para irse a Chile. Bueno, en realidad eso pasó. Ahí vino la revolución. Ahí vino el 24 de abril de 1965. Yo era presidente del club de mi barrio, ¿verdad? Que se llama Sociedad Cultural La Unidad. Y ya a partir de ahí, entonces hubo una identificación con los ideales de ese momento y vino el otro tipo de poesía. Entonces comencé a escribir poesía social, que tenía algún contenido político sobre la situación de Rames, o algunos poemas sobre la intervención, algunos poemas sobre la situación del campo. Entonces ahí nace el primer libro mío, que es Aniversario del Dolor. El mismo título ya va orientando cómo fue esa parte inicial. Bueno, ¿te conté algo? Me contó mucho, me parece súper interesante. Voy como tomando notas y veo la primera etapa en donde todo el contexto que los rodeaba tuvo un impacto. Yo le iba a preguntar de dónde venía la inspiración, pero usted fue diciendo de dónde salía y luego cómo va evolucionando, pero sobre todo por ser persistente. Creo que vivimos en una época muy distinta, pero el joven es joven y lucha por sus ideales y por sus sueños como usted lo hizo. Me parece sumamente interesante, sobre todo, como conocer la evolución y ese primer reconocimiento que tuvo. Me animo a irme al 2010, donde tuvo un reconocimiento nacional. Cuéntame ese paralelo entre ese reconocimiento público en aula, en donde lo identificaron, vamos a decir. Dijeron, aquí hay un poeta. Yo me imagino que el corazón brincó porque uno se siente, pero si lo escucha, se siente mejor, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el 2010 cuando lo premiaron realmente a nivel nacional? ¿Cómo se sintió ese reconocimiento? Sí, eso para cualquier escritor, pero bueno, vamos a contar la experiencia mía, es un impacto significativo, porque yo había visto que al crearse el Premio Nacional de Literatura, los 2 primeros premiados que se lo dieron conjunto fue a Juan Bosch y a Balaguer. Imagínese. Y después vi que se lo dieron a Manuel del Cabral, y después a Pedro Mir, y después a Marcio de los Magiolos, y a todos. Se vuelve un premio aspiracional. A todo lo que yo admiraba, que la candidata Aida Cartagena, que después se lo dieron a otros. Entonces, desde el 2009, comenzaron a decirme, algunas personas de 2 años antes, Mateo, pues ya deben darte el premio. Una de las personas dijo, no, pero el premio hay que esperar más tiempo para eso, es una cuestión de una obra, de una vida. ¿Verdad? Entonces digo yo, bueno, pero yo tengo bastante tiempo, pero tampoco lo estoy pidiendo, claro. ¿Verdad? Si me lo dan, pero mucha gente lo decía.
En el 2009 sonó mucho que ese premio era, para mí, como suenan las cosas. Sí. Y bueno, pero no Se fue. coló. Se coló, pero no fue. Y no fue. Y entonces, no fue todo natural. Y seguimos. Pero en el 2010, como siempre ese premio, que es como el modelo en nuestro país del premio Nobel a nivel mundial, el modelo en nuestro país del premio Cervantes a nivel hispanoamericano, no hay duda que siempre hay varios candidatos. Claro. Y hay varios que se lo merecen, pero nada más se le da uno cada año. Entonces yo sabía que estaba en un grupo donde había por lo menos 10 o 12, 10 o 5, 6, 7 poetas merecedores de eso, y que yo podía ser uno. Entonces, el día en que se iba a dar el premio, yo no fui al trabajo. Yo era viceministro de Cultura en ese tiempo, era viceministro de Cultura. Y no fui, porque había demasiada presión, demasiada expectativa. Y alguna gente, ¿por qué no se lo dieron el año anterior? ¿Y por qué ahora? Claro. De la que simpatizaban por mí. Entonces yo decidí quedarme en mi casa ese día y decirle a mi asistente que yo no... Que no iba a asistir. Que no iba a asistir, que me iba a quedar escribiendo, me iba a quedar leyendo. Pero precisamente andaba con la persona que me asiste hoy. Y yo le digo, vamos a llegar al supermercado, cerca de mi casa, para quedarme en mi casa a comprar algo. Y llega y hay una llamada persistente. Y me dice, señor, mire, lo está llamando Pepín Corripio. Imagínate. Y me dice, don Pepín, sí, que mi padre fue su profesor, ¿verdad? Me dice don Pepín, si Edvard Morrison estuviera vivo y donde esté, debe estar muy feliz porque usted acaba de otorgarse el Premio Nacional de Literatura. Así fue. Yo estaba bien lejos, él me dijo, del otro lado, él me dijo, aquí está la prensa, aquí está el jurado, todo está muy lejos. Entonces, bueno, me esperaron y fue un momento muy importante para mí, sin duda, y para mi familia y para la gente. Quiero decir que la segunda impresión es cuando fui al Teatro Nacional al acto y estaba totalmente lleno. Claro. Y yo digo, bueno, parece que no me he portado tan mal. Y es muy valioso cuando uno hace una trayectoria impecable, poder tener un reconocimiento que no es solo para usted, sino para toda la persona que lo han respaldado, que lo sigue. Claro, y para toda mi generación. Por supuesto. Y para todo ese grupo. Y así yo lo dije en el 2010 y ahora, el año pasado que me dedicaron la Feria del Libro, lo dije con esas mismas palabras. Yo dije, yo estoy aquí en representación de muchas personas. Por supuesto. No es una cuestión de una individualidad solo. Yo estoy aquí representando a una generación que comenzó desde barrios, desde zonas fundamentalmente populares, desde provincias, a tratar con su poesía, con su cuento, con su teatro, con su relato, a buscar un espacio en la vida nacional. Por eso me siento muy contento de recibirlo. Fue un gran momento. Qué bueno escucharlo, lo comparto como educadora, como miembro de una comunidad educativa, como miembro del arte, de la cultura, de la literatura. No es que respondemos a nosotros mismos ni a una persona, sino a todo el que nos sigue, claro, que se inspira en usted y que se inspira en su trabajo y que su trabajo le da la oportunidad de atreverse. Y entonces es muy importante respaldarlo. Qué bueno conocer esa historia. Y se me ocurre, evidentemente como maestra, preguntarle si hubo algún maestro o alguna maestra que haya marcado su trayectoria en la literatura, en las letras, en la inspiración, que lo haya respaldado. ¿Alguna anécdota que recuerde de un maestro? Así es. Es para mí un recuerdo inolvidable. Varios maestros, pero vamos a decir dos. Y para ser equilibrado voy a hablar del profesor Burgos, que fue profesor mío de literatura, y el profesor Jacques Viot, que fue mi profesor de francés. Pero que siendo profesor de francés, era poeta y entonces hablaba mucho con nosotros de poesía.
Ellos dos sin duda influyeron bastante, entre otros profesores. Y una anécdota que tengo es que yo escribí una novela, bueno, que la tengo ahí, se llama Un silencio que camina, hace mucho tiempo. Y entonces es entre biográfica y ficción. Y nunca olvido que por años yo no había visto al profesor Burgos, ¿verdad? Con esa cosa, un profesor que se sabía de memoria los poemas de Rubén Darío, que sabía y no lo decía, y nosotros nos impresionábamos tanto, claro. Por eso es que me impactó tanto. Pero por muchísimos años yo no lo veía, estaba viajando, estaba yo aquí. Pero cuando se puso en circulación uno de mis libros, esa novela, él fue, yo no sabía que él estaba en el público. Y entonces él tomó un turno y dijo, mira, el honor mío, yo tengo un honor inmenso porque ese fue mi alumno. Lo único que voy a hacer es una corrección. Yo no soy Rolando Burgos, sino Armando Burgos. Entonces yo le dije, profesor, esto es ficción. Cuando en la novela mía dice Tino, ese soy yo. Y es que yo me llamo Mateo Constantino. O sea, que no pongo los nombres 100% reales. Sino nombres parecidos o invento otro nombre. Pero reencontrarme con él fue maravilloso, hablamos muchísimo. Y el otro fue el poeta Jacques Piot. Precisamente la semana próxima estoy invitado a dar una conferencia sobre él y su influencia sobre mí en la Biblioteca Nacional. Estoy invitado a dar una conferencia porque él jugó un papel importante. Él escribió un libro que se llama Permanencia del Llanto, que yo pienso que influyó de alguna forma en mí. Y lo digo con algún dolor porque él murió muy joven. Él murió a los 24 años. Muy joven. Pero a los 24 años murió en la Revolución Constitucionalista de abril del 65. Fue herido y murió a pocos días. Precisamente al cumplirse 60 años yo fui ahora a su tumba y leí algunos de Pero imagínese que una persona en tan corta vida pueda marcar una influencia tan importante. Así es. Qué significativo, sí, realmente. Sí, cuando por ejemplo hablaba con su compañero de generación, yo hice un libro, escribí un libro que lo publicó Luis Reinaldo, ¿verdad? Que lo editó Luis Reinaldo, el amigo Luis Reinaldo. Yo publiqué un libro sobre Jacques Piot, y precisamente yo le hice entrevistas a poetas de su generación y que fueron muy amigos de él, como a Janet Miller, que era muy amiga, como una hermana de ella, Juan José Ayuso, Miguel Alfonseca, fue un gran amigo también de él, René, pero bueno, ya René había fallecido cuando yo hice ese libro, Grey Coascu, y toda esa generación, Antonio Lócuar, que era uno de sus grandes amigos, Silvano Lora, el gran pintor, eran de una generación que todos estaban muy unidos. Y la opinión de ellos acerca de ese joven de 24 años, cuando habla Janet de él, impresionante. A esa edad ya era impresionante. A mí me hace mucha ilusión escucharlo porque trabajamos día a día por encontrar esas estrellas que están en las escuelas dominicanas extraordinarios y saber que no importa el tiempo que transcurra, sea corto o largo, siempre se puede marcar la diferencia. Y por eso que decía, uno no depende, uno no hace las cosas para uno, sino para tantos. Qué bueno que lo menciona. Don Mateo, en esa misma línea déjame preguntarle por sus discípulos. Hemos hablado de sus maestros y figuras de inspiración, como sus maestros, poetas, tal vez escritores que influyeron sobre su trabajo, y ahora me imagino, sobre todo por la trayectoria que tiene, las organizaciones que dirige, que tiene discípulos, una generación más contemporánea de escritores, de poetas. Cuéntame de eso. Ese término exacto, viniendo de una educadora brillante como tú, sus discípulos. Pero yo voy a preferir no utilizar el tema de muy bien, cuénteme. Te voy a explicar por qué. Bueno, voy a comenzar por los discípulos, pero voy luego a explicar el problema de las influencias. Sí, en el año 1967, yo me inicio como profesor
en el Colegio San Francisco, que todavía está, Sí. en la calle Sabana Larga, el Colegio San Francisco. Yo me inicio ahí en ese colegio de los padres salesianos. Y bueno, y vuelvo a ti, tuve dos discípulos que un día se me acercaron, eran del tercero bachillerato. Yo era profesor de inglés y francés en ese tiempo, y de historia, no de literatura. Había una excelente profesora de literatura, Yelcira Félix, pero ella se enfermó. Entonces los padres me pidieron que en esos 3 meses, si yo podía dar la clase de literatura. Entonces ahí encontré un grupo de estudiantes con muchas inquietudes. Y me sorprendió mucho y muy alegremente salí de ahí, de ese primer encuentro. Y yo era un profesor bastante joven, o sea, estaba como muy identificado hasta con la edad, con algunos de ellos. Y en uno de los momentos, cuando yo voy saliendo, se me acercan 2 jóvenes y me dicen: nosotros escribimos y sabemos que usted escribe y queremos formar un grupo literario. Y yo le digo: no, está bien. Y le digo dónde vivo, muy cerca, se podía ir a pie del colegio. Y fueron el sábado, era un viernes. Esos 2 jóvenes, como tú dices, discípulos, eran Alexis Gómez y Enrique Eusebio, devenido luego en 2 grandes poetas. Claro. Por eso no lo quería dejar solamente en ese espacio, pero eran discípulos. Claro, Eran discípulos. claro. Entonces, seguimos juntos y luego ellos me decidimos formar un grupo. Entonces yo lo invité a la casa de mi casa, y había otro poeta cercano a mí, Rafael Abreu Mejía, también que era poeta. Y cuando llegamos donde él dijo: vamos a formar el grupo. Ahí formó el grupo La Antorcha. Muy bien. Vamos a formar el grupo y se llamará La Antorcha. Pero Enrique Eusebio, uno de los miembros, dijo: vamos a esperar un tiempo porque yo tengo otra candidata a formar parte del grupo, pero que estudiaba en otro sitio y vivía en el Ensancho Sama, Soledad Álvarez. Ah, imagínese. Entonces, ese año... Sus discípulos se volvieron sus colegas, por eso es que no usa el tema. Eso es lo que quería Me parece explicar. una maravilla. Eso quería explicar. Y lo entiendo Eso perfectamente. quería explicar. Entonces, de ahí surgió el grupo La Antorcha y nos fuimos integrando ya. La primera revista de nosotros decía: nacimos para proyectar la cultura en el margen oriental del río Osama, porque uno vivía en Villa Duarte, yo vivía en Alma Rosa, Soledad y Alexis vivían en el Ensancho Sama y Rafael Abreu en Villafaro, o sea que todo, no teníamos más aspiraciones que hacer la proyección, pero bueno, fuimos cruzando, nos fuimos conectando con los grandes poetas, visitamos a Franklin Piesburgo, que influyó, conocimos a Juan Sánchez Lamú y conocimos a otros poetas, y de ahí siguió La Antorcha. Entonces quizás otro momento que tiene que ver también con alguna influencia o que tiene que ver conmigo fue cuando yo llego ya a la universidad como director de cultura, que fui director de cultura de la UAS. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir la universidad, creyendo como que llegó a ser una vez la única. Claro, ahora hay muchas. Ahora hay que especificar. Claro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo llegué a ser su director y después director de cultura, y viendo las experiencias que había en diversos países de América, en México, los talleres de Ernesto Cardenal en Nicaragua, los talleres de los hermanos Sáenz en Cuba, los talleres de Guajana en Puerto Rico, yo le propuse al rector de la universidad de ese momento que se formara un taller literario de la UAS. Pero le dije que los grupos literarios se disolvían regularmente porque no tenían institucionalidad, y que la institucionalidad no era solo que el Consejo Universitario los reconociera, sino que les diera una beca. Y naturalmente eso se veía el rector en ese momento, y lo digo en su memoria, el doctor Antonio Rosario, en ese momento me dijo, y le contó como una anécdota: Mateo, pero la cosa suya, usted quiere que además
de que estén dejando las clases para irse a escribir poesía por ahí, le demos una beca. Y yo le dije, no, pero lo mismo que se hace con los que son del coro, Claro. con los que son de la poesía coreana, con los que son del teatro. En honor a su recuerdo me dijo, vuelva la semana que viene. Y cuando volví, llevé el primer listado. En ese primer listado, se me van a quedar algunos, pero voy a decir algunos de los más destacados. Estaba José Mármol, Ah, qué bien. estaba Tomás Castro, estaba Plinio Itaín, estaba Dulce Ureña, estaba Carmen Sánchez, estaba César Zapata, para mencionar algunos, entre otros, Miguel Antonio Jiménez. O sea, ese primer grupo va a constituir. Cuando yo me di cuenta del talento que tenían, entonces ya yo duré 6 meses dirigiendo ese grupo. Y le dije, bueno, elijan ustedes su directiva. Por supuesto. Y Fueron creciendo. Fueron creciendo. La primera directiva, el primer director fue Juan Brijan y el segundo director fue José Mármol, que lo fue 2 veces, porque después de pasado un tiempo y ya habiendo salido, yo le pedí que volviera por un tiempo a dirigir taller. Estamos hablando de hace 46 años. Y el día de hoy, ¿qué tenemos el día de hoy, don Mateo? ¿Muere la poesía? ¿Sigue viva? ¿Cómo lo visualiza el día de hoy? Mira, yo no puedo, no me lo creen cuando digo esto, no me lo creen cuando digo esto todo el mundo. Yo que tengo el privilegio, porque es un privilegio, de estar en contacto con los poetas con los poetas y las poetas de diversas generaciones, de diversas etapas. Y eso es sin duda un gran privilegio. Que voy a las comunidades, que voy al Festival de Poesía de la Montaña, que se deja en Araucarias todos los años, donde se reúnen jóvenes diversos. Que he ido a festivales de poesía donde me he encontrado con una dominicana en ese festival de poesía que había ganado el premio de poesía de Puerto Rico y hoy es del comité y está muy cercana a ti. Y entonces, y así fui conociendo a otros. La conocemos. La conocemos. Así un día estoy en el club de profesores y llega otra joven que escribe. Esa es hoy actualmente la directora por este año de la Semana Internacional de la Poesía, porque hay un grupo que viene ya desde hace mucho tiempo, que es José Mármol, ¿verdad? Que es Plinio Chaín, un poco después Basilio Peliar, después, un tiempo después, se incorpora, por ejemplo, José Enrique del Monte. Conocí a Jochi Herrera, médico eminente, pero médico. y gran ensayista, y lo conozco porque se hace un festival de poesía en Chicago, el festival algo así como de las flores, y me recomendaron que él me invitara, cuando él vivía allá. Sí, claro. Y ahí lo conozco, fui a ese festival y luego él se incorporó a la Semana de la Poesía. O sea que hemos ido constituyendo un grupo, pero como estamos en ese grupo, eso nos permite por 14 años tener contacto con todas las generaciones y con jóvenes que comienzan y ya no nos hemos visto obligados por la realidad, que hay algunos con tanto talento que en la Semana Internacional de la Poesía ahora hay un día que solamente leen jóvenes. Excelente. Que solamente se mantiene viva la poesía y se renueva. Todo el invitado internacional y todo el comité nos sentamos en el público a escuchar. A escuchar a los jóvenes. O sea, qué maravilla. Mi respuesta es lo siguiente. Goza de muy buena salud la poesía. Qué buena respuesta. Goza de una excelente salud que nos obliga a los que estamos todavía activos, aún en la cuarta edad, estamos todavía activos a vivir asombrados y a tratar de leer mucho para poder entender cómo es posible que sea un fenómeno tan grande. Varias editoriales internacionales
se han ido interesando por la poesía dominicana, Excelente. tanto de España, Excelente noticia. de México, de Chile, de diversos países se han ido interesando. Y se han interesado, y cada vez que conocen algunos más, me llaman a mí, o llaman a José Mármol, o llaman a él y dicen, tú lo recomiendas, ese poeta, ¿quién es? Esa poeta, ¿quién es? Entonces ahora, en esas editoriales importantes, ahora mismo en la Feria del Libro, hubo varias ediciones de editoras internacionales que vinieron aquí a presentar esos libros. Y yo estuve, por ejemplo, en la Feria del Libro que se celebra en México, la más importante, y también varias ediciones de autores dominicanos. En síntesis, podemos decir que sí, que gozamos de buena salud. Ahora lo que tenemos es que conectar esa realidad poética que se da en nuestro país, para lo que digo poética porque también se da en el cuento y también se da en la narrativa y también se da en las artes plásticas y se da en la música. O sea, tenemos una gran fuerza como país en el campo de las artes. Pero digo la poesía porque es el género que estamos hablando de la Semana de la Poesía y del festival. Pero no hay duda de que tenemos cada vez que conectar, y tú que eres una educadora de nivel y de un centro emblemático en el ámbito de la educación dominicana y que ha practicado eso, porque yo he sido invitado y he estado allá y he visto todo eso, eso tenemos que multiplicarlo al sector público, al sector privado, a las escuelas públicas, a la escuela. O sea, incluso hay una idea que fue de Ángela Hernández y que ahora, en estos días, la planteó Basilio Beliar. Y yo le dije que en la inauguración de la Semana de la Poesía teníamos que decirlo. Es que nosotros estamos pidiendo que llegue un momento en que después del himno nacional, en cada escuela se lea un poema. Eso está aunque magnífico. sea corto. Eso se puede lograr, claro que sí. Un poema, aunque no tiene que ser un poeta dominicano, de un poema. Y no tiene que ser de esta época, puede ser de cualquier época. Pero que le demos algunos minutos a la poesía. Porque dentro de los géneros literarios, podríamos decir, bueno, un capítulo de la novela, no. Pero la poesía tiene los problemas de la posibilidad de la brevedad, de que es el género que puede y que encanta, te lleva, te transporta. Y que puede permear lo demás. Entonces, yo hago ese llamado. Sí, ese es un buen llamado y tomé la nota porque me parece extraordinario, me motiva a sumarme, además. Y a propósito de que ya entramos a hablar de la Semana de la Poesía que se da cada octubre, cada año, usted también dirige la Fundación Espacio Cultural y ya estamos casi llegando al final de la entrevista, vamos a hablar de eso. ¿Qué es la Fundación Espacio Cultural? ¿Cuánto tiempo tiene de celebración la Semana de la Poesía? Y hacer un llamado a nuestra comunidad educativa a participar, no por obligación, sino por gusto, porque la verdad que es un gusto escuchar poesía y participar en esos eventos. Bueno, la Fundación Espacio Cultural fue fundada en 27 de noviembre de 1997. Tiene bastante tiempo y se funda con un grupo de amigos en el momento en que yo me jubilo en la universidad. Salgo como director de cultura de la universidad y entonces digo, bueno, ¿y qué yo voy a hacer aquí? Vamos a hacer, y nos juntamos un grupo y se crea la fundación. Esa fundación se ha dedicado a diversas actividades, dedicado a las artes plásticas, en la primera y las artes audiovisuales en general y la música. Pero en la primera etapa, sobre todo en el área de formación, dábamos cursos de gestión cultural en todo el país. Eso era como nuestra tarea central. Dábamos cursos sobre administración cultural, dábamos cursos sobre animación sociocultural, sobre gestión. O sea, ese era uno de los aspectos centrales. Pero en una segunda etapa conseguimos el apoyo de figuras importantes de la literatura dominicana como don Juan Bosch, don Vigilio Díaz Grullón, Víctor Villegas, Janet Miller, para mencionar algunos.
que nos acercaron a ellos para que dieran un curso de literatura vivencial, poniendo su experiencia para que esos fondos sirvieran para la fundación. Y ahí nos inclinamos bastante al ámbito de la literatura. Y nos hemos mantenido en esa situación también. Somos una ONG que recibimos algún apoyo modesto del Estado Dominicano para nuestro desarrollo y generalmente un amplio apoyo de diversas instituciones que al vernos crecer nos dan apoyo no solamente en el ámbito financiero, sino el apoyo viene de diversas formas. Darnos un local, auspiciar un curso, auspiciar la publicación de un libro. Todos esos aspectos han ido consolidando a la Fundación. Ahora, ¿qué ha sucedido hace 14 años? Que hay algunos sectores, con toda razón, de las otras áreas que nos dicen que yo me he inclinado demasiado, pidiendo participación a la poesía. Entonces tenemos 14 años. ¿Por qué tenemos 14 años? Porque los festivales de poesía lo hacía el ministerio cada 2 años. Siempre recordamos a José Rafael Antigua, que en su gestión se comenzaron esos festivales que se hacían cada 2 años en el país. Cuando terminan esos festivales y termina la gestión de la Antigua, la administración que llegaba tenía muy poco tiempo, era agosto, y nosotros lo hacíamos en octubre, y entendió que no podía auspiciar tan rápido un evento, y nosotros, yo hice una reunión con el maestro Mateo Aquino Ferillé, rector de la UAS en ese momento, con José Mármol, nosotros tres nos reunimos y tomamos la decisión de hacer algo modesto. Lo que pensábamos era hacer un fin de semana con algunas actividades. Comenzamos la primera ocasión y fue creciendo. Y un día dijimos que en vez de hacer los festivales 3 o 4 días, lo íbamos a hacer una semana y que no íbamos a arriesgar. Y tenemos 14 años en eso. Muy bien. Ahora, el día 20 de octubre de este mes, a las 5 de la tarde, en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, queremos invitar a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad amante de la cultura, a que nos acompañen, porque será un momento estelar. Ahí vamos a tener más de 20 poetas internacionales de diversos países, y esos poetas van a leer ahí para nosotros, Entonces, estar ahí y tener esa presencia, pero durarán una semana en diversos espacios, que es totalmente abierto al público, a los interesados, totalmente abierto al público, donde podrán contactar y conversar con nuestros invitados internacionales, tener intercambio con ellos, pero además hay varios poetas de otros países, de otros países que viven en la República Dominicana. Exacto. Y también ellos se integran. Pero entonces con esos 10 y los 20 que vienen son como 30. Excelente. Entonces vamos a pensar que con los 70 dominicanos que van a participar de todo el país, vamos a tener un encuentro de 100 poetas. Un banquete de poesía. Durante una semana. Qué bueno, no me lo voy a perder y esperemos que nuestra comunidad educativa se sume y no solamente se sume por compromiso, sino por el deleite, que es la poesía para todos. Don Mateo, le voy a pedir un último favor de todo este honor que nos ha hecho de estar aquí, de compartir su trayectoria y experiencia, pero queremos dejar un mensaje a la comunidad educativa. Usted sabe que son más de 100,000 profesores en nuestro país que están en las aulas con nuestros niños, niñas y jóvenes y que posiblemente a través de la poesía pueden ser mucho mejores de lo que ya son. Déjele un mensaje de esperanza a través de la poesía a nuestra comunidad. A la comunidad educativa le quiero dar un mensaje que parte de mi misma experiencia como profesor desde muy joven. Nosotros, como comunidad educativa, tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad comienza por acercar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestros discípulos, a una cuestión elemental que es a la sensibilidad. Y la poesía
permite ese acercamiento a lo sensible. Y el acercamiento a lo sensible, a la poesía, al arte, permite la construcción de ciudadanos mejores, ciudadanos solidarios, ciudadanos que amen la naturaleza, que defiendan los aspectos ecológicos, que sean fraternos. Entonces, esa responsabilidad de la comunidad educativa puede ser la poesía un instrumento. Utilícenlo y yo estoy seguro que nos vamos a consolidar. Yo tengo ya varias experiencias que conozco en diversos centros educativos donde se están haciendo cosas excelentes. Yo lo que estoy diciendo es que lo hagamos en todos. En todos. Muchísimas gracias, don Mateo. Qué buen mensaje. Estoy infinitamente agradecida y además me quedo muy inspirada por esta conversación tan valiosa. Quiero despedirme de nuestra comunidad educativa destacando algunas palabras de la conversación de hoy: inspiración, sensibilidad, arte, contexto. Me encantó cuánto se aprende y cuánto se crece a través del contexto, naturaleza, equidad, amor, fraternidad. Wow, ha sido de verdad un espacio y una conversación desde el corazón. Y creo que es una invitación a cada maestra y cada maestro, a cada miembro de la comunidad educativa a poder inspirarse a través, en este caso, de la poesía, pero también del arte, de la ilusión de ser mejores. Me quedo con la buena noticia de que está en salud la poesía dominicana, que hay poesía para rato y ojalá cada miembro de la comunidad educativa se sume, sobre todo cada octubre, este octubre, a la Semana de la Poesía, donde vamos a tener alrededor de 100 poetas, tanto dominicanos como de otros países, y qué bueno poder motivar e incentivar a nuestros niños, niñas y jóvenes a través de algo tan valioso. Yo me quedé con una tarea. Me encantó la idea de que a la misma hora todas las escuelas dominicanas estén leyendo una poesía en el marco del acto de bandera y vamos a trabajar juntos como comunidad para lograr esto. Soy Ángela Español y esta ha sido una entrega más desde el corazón de la educación, creo que esta vez desde el corazón profundo de la educación, y agradecemos muchísimo a don Mateo la gentileza de brindar su tiempo y su sabiduría a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.